Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre las tres primeras generaciones de computadoras que han existido a lo largo de la vida. La primera generación abarcó de los años 1946 a 1958. Como características principales encontramos que los equipos utilizaban tubos de vacío como los componentes básicos para la memoria y los circuitos para la unidad central de procesamiento o CPU. Esos mismos son famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo XX. Por esta razón, los ordenadores eran desarrollados con válvulas electrónicas de vacío. Esos tubos, como bombillas, producen mucho calor y eran propensos a la fusión frecuente de las instalaciones. Es por esto que eran muy costosos y podrían otorgarse solamente por las organizaciones muy grandes. También se caracterizaban por tener un tamaño enorme, no disponer de sistema operativo, sino de una tarjeta perforada para almacenar toda la información, y eran utilizados exclusivamente por las fuerzas militares y la industria científica. Aquí la cinta magnética, la cinta de papel y tarjetas perforadas fueron utilizados como dispositivos de entrada y salida. Las computadoras de esta generación utilizaban el código máquina como lenguaje de programación, y estas son algunas de las computadoras que resaltaron en esta primera generación. Continuando, encontramos que la segunda generación abarcó de 1959 a 1965. La gran hazaña de esta generación fue la sustitución de las válvulas de vacío por los transitores, acompañada del uso de memorias de núcleo de ferritas y tambores magnéticos para almacenar la información, los cuales permitieron la fabricación de computadoras de menor tamaño caracterizadas por una mejor potencia, rapidez y fiabilidad a comparación de la primera generación. En este periodo se empezaron a utilizar el lenguaje de alto nivel como ALGOL, Fortran y COBOL. Las computadoras son esas, las que resaltaron en esta segunda generación. Pasando con la tercera, encontramos que abarcó de los años 1966 a 1971. Aquí lo que marcó el inicio de la tercera generación fue la invención del circuito cerrado o chip. Esto revolucionó por completo el diseño de las computadoras. Aparecen los primeros discos magnéticos y los componentes electrónicos se integran a una sola pieza o chip que albergan en su interior condensadores, transitores y diodios, los cuales ayudan a aumentar notablemente la velocidad de carga y a reducir el consumo de energía eléctrica. En esta generación las computadoras se caracterizan por tener mayor flexibilidad y fiabilidad, ser de menor tamaño y ocupar poco espacio. Y estas son las computadoras que resaltaron en esta tercera generación. La cuarta generación va de los años 1981 al año 1990. Inició con la creación del Integrated Circuit Large Scale Integration, que en español significa circuito integrado en ancha escala de integración, donde fueron desarrolladas técnicas para aumentarse cada vez más el número de componentes en el mismo circuito integrado. Algunos tipos de ICLSI, por sus siglas en inglés, incorporaban hasta 300.000 componentes en un único chip. Alrededor del año 1980 se inició con la versión PCXT, con una memoria ROM de 40 KB y una memoria RAM de 64 KB, expandible hasta 640. El monitor era blanco y negro, con 25 líneas por 80 columnas. En 1982 surge el 286, con una memoria de 30 pines y slots ISA de 16 bits. Utilizaba monitores CGA. Para el año 1985 surge el 386, usaba memorias de 30 pines. Debido a su velocidad de procesamiento, ya era posible correr softwares gráficos más avanzados, como era el caso de Windows 3.1. Para cerrar esta generación, en 1989, surge el 486DX, con una memoria de 72 pines, placas PCI de 32 bits, y tenía capacidad para las placas SVGA, que podían alcanzar hasta 16 millones de colores. Quinta generación. Abarca de los años 1982 a 1989. Entre las computadoras elaboradas en esta generación se encuentran las de escritorio, las portátiles, Ultrabooks y Chromebooks.
Entre sus características están que utiliza la tecnología ultra gran escala de integración, ULSI por sus siglas en inglés, desarrollo de la verdadera inteligencia artificial, desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, avance en el procesamiento en paralelo, avance en la tecnología superconductora, más interfaces de usuario amigable con funciones multimedia, disponibilidad de computadoras muy potentes y compactos en tarifas más baratas. Las ventajas de esta generación son que se pueden fabricar dispositivos en un tamaño mucho menor, quedando esto al gusto de cada quien. Se han vuelto enormes los anchos de banda, permitiendo así descargar en minutos una inmensa cantidad de contenido. Las computadoras son más versátiles, pequeñas y tienen Internet como herramienta imprescindible. La conectividad con el mundo exterior ha favorecido la expansión a nuevas aplicaciones. La séptima generación de computadoras va a partir del año 1999. Comienza con las pantallas planas tipo LCD y un avance en el hardware, permitiendo que los usuarios podamos disponer de mayor potencia y velocidad de procesamiento. Conllevó también una expansión de la mensajería instantánea y el comercio electrónico, la realidad virtual, el uso de redes inalámbricas tales como Wi-Fi y Bluetooth, el reconocimiento y comando por voz, el uso de memorias compactas como discos duros externos USB. Además, también se popularizaron los equipos más pequeños y portátiles, como laptops, PDA, smartphones, tablets y demás dispositivos móviles inalámbricos. Octava generación. Se considera sus inicios a finales del 2012, cuando la empresa Nintendo lanzó al mercado su Wii U, ya que esta es precisamente considerada como la primera consola de sobremesa de la octava generación. Una de las características de esta generación es la desaparición de los dispositivos físicos y mecánicos, como el disco duro, las motherboard, entre otros, ya que empieza a explorarse y expandirse la nanotecnología,